Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal nada original. Comenzó la devaluación, pero no la económica, la funcional, apuntándole directamente al corazón del gobierno nacional. Un periodista dijo que estamos ante un golpe de palacio, con la intervención de sectores de la industria pesada, agroexportadores, bancarios, de la corporación de medios. Esos han contribuido a convertir, según la perspectiva más pesimista, al presidente de la República en una figura casi decorativa. Y digo casi decorativo porque esto había sido anticipado el domingo pasado en una nota de reportaje de Perfil de la edición impresa en Córdoba por el politólogo Andrés Malamud, que había dicho que la lucha era contra dos H, la hiperinflación y el helicóptero. Miren la figura a la que había recurrido. Hoy en otro reportaje, en un reportaje radial, no sé si se encuentra él en el país o se encuentra en Portugal, que es el asiento de su residencia, insistió en esto de la figura decorativa y dijo que después de Massa no hay más nada. Y también, este es un tema central, la lucha que se libra para la conformación del gabinete económico por parte de quien llaman el nuevo, o primera vez en la Argentina, superministro, porque alguna vez algunos pueden haber pensado que Cavallo era un superministro, no sé, es una interpretación que se puede hacer. La lucha, digo, por ocupar la Secretaría de Energía. Y si efectivamente Cristina, un hombre de ella, está identificado con ella, pertenece a su cuadro, es del Instituto Patria, llegase a ser desplazado, entonces también sentiría los efectos de una reducción de su influencia y de su gravitación. Al día de hoy, este es el viernes, estamos a las 18 horas grabando el programa, nada de eso ha acontecido. ¿Cuál es la explicación, Jorge Ingaramo, de este cambio abrupto del valor de la moneda norteamericana en cuestión de horas, entre ayer y hoy? Bueno, empezó con la mejora de los títulos públicos el martes, cuando trascendió que era muy factible que Massa tuviera este superministerio. Perdón, ¿Massa o un cambio? No, Massa, nombre y apellido. No, acá el cambio es... Acá la opción era desde el otro domingo anterior, desde que renunció Guzmán, la opción era Massa o que la doctora se hiciera cargo ella. Pero como ella no quiere hacerse cargo, quedó Massa, digamos, como única opción. Massa pedía mucho, entonces, bueno, el presidente le dijo, bueno, no tanto, pero la razón es muy simple. Massa es un hombre apoyado por mucho poder económico, del establishment económico. Massa es un hombre con buen diálogo con parte sustantiva de la oposición, sobre todo las que no son halcones. Massa ha logrado, en mi opinión, 4 cosas trascendentes como negociador, siendo jefe de la Cámara de Diputados. Uno es aquel aciago día del mes de diciembre donde se iba a pasar el presupuesto 22 a una comisión para que lo revisara, porque la oposición decía que estaba todo mal hecho. Bueno, después Máximo Kirchner le rompió todo el andamiaje que había armado él. Después Massa consiguió que de una ley bastante pobre de modificación de bienes personales, de impuestos a los bienes personales, hubiera con consenso de la oposición y aprovechando quizás un viaje de una señora que se fue a Disney, pero no importa eso.
pero consiguió que esa ley saliera con sobretasas de alícuotas progresivas para los que tienen la plata afuera. Massa fue artífice de que la oposición acompañara al gobierno y no lo hiciera el señor Máximo Kirchner en la votación de apoyo para que Guzmán firmara finalmente el presupuesto. Massa con Cristian Ritondo hizo el acuerdo de beneficios impositivos para la construcción en pozo y para los inversores, bienes personales para inversores de la construcción. O sea, estuvo en las pocas cosas trascendentes que pudimos ver este año. Del lado del oficialismo estuvo siempre operando Massa, por eso era el hombre obvio, no era cualquier cambio. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor él pidió mucho y la señora, la doctora y el presidente dijeron, no, pará, tanto no, porque no te podemos dar todo el poder a vos, sino para eso directamente nos vamos todos y quedas vos de presidente. Usted ha sido muy claro, muy explícito, ha dado nombre propio. Horacio Viqueira del Frente Grande. ¿Es verdad que Cristina se resiste a ocupar la presidencia de la República según su perspectiva? Yo creo que lo acaba de enunciar, entre otras cosas, Ingaramo. No, nunca estuvo, me parece, esa alternativa, esa posibilidad. Yo por lo menos jamás internamente, ni siquiera planteado por dirigentes de distintos sectores que componen el Frente, estuvo planteado esa alternativa. Es decir, no plantea esa alternativa porque no es su voluntad, o en el caso de haber mediado, por ejemplo, un agotamiento, para llamarlo de algún modo, a Fernández frente a las presiones que recibía y a la falta de apoyo de muchos sectores, entre los cuales incluyo a los gobernadores, que tampoco lo apoyan a Fernández. En una emergencia en países con tradición parlamentaria, el presidente se va. Estamos en la Argentina, o sea, una renuncia de un presidente y la asunción de una vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta, obviamente sería muy mal tomado. Por eso digo, no está en el análisis del oficialismo esa alternativa. Yo por uno no lo... Y tampoco creo que Alberto Fernández no haya tenido apoyo de gobernadores. Es decir, en estos últimos meses hubo varias reuniones donde explícitamente se dio ese apoyo. Estamos obviamente en una situación extremadamente difícil por situaciones internacionales, por herencia recibida y por errores propios. Pero yo descarto totalmente esa alternativa y reitero, desde el oficialismo o desde los compañeros que componen el Frente de Todos, no he escuchado a nadie que analice esa alternativa. Y para Orlando Ardú, legislador de... Juntos por el Cambio. Iba a aclarar perfectamente Juntos por el Cambio, porque hay dos bloques en el Parlamento de Córdoba y hay uno ocupado exclusivamente por radicales y Jorge Ardú obviamente es radical y como tal lo valoro. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Pero pertenece a otra bancada. No, bueno, lo que pasa es que en su momento he estado en una... a veces esas son, llamémosle, estrategias parlamentarias de las cuales uno forma bloques. En el caso, al principio habíamos formado un bloque de Juntos por el Cambio y bueno, en ese bloque estábamos todos, estaba el radicalismo, estaba la coalición cívica, estaba el PRO y bueno, y después con algunas disidencias que habremos tenido entre nosotros, seguramente ha habido alguna partición de bloques, pero a ver, en este sentido no significa que haya radicales ni de primera ni de segunda, ¿no? Así que no lo veo así, al contrario. De todas maneras ha habido un acontecimiento reciente, el aniversario de un movimiento histórico en la historia claro, del radicalismo, con la presencia de un aparentemente candidato que fue muy reconocido por sus correligionarios, por los correligionarios no de él, sino los correligionarios suyos, que es el doctor Luis Juez. Sí, a ver, me parece de que nosotros, ese es un día muy especial, que es... 26 de julio. Sí, porque es el nacimiento de la Unión Cívica Radical, le diríamos, ¿no? Porque la revolución del parque esa, ¿no? y que tiene un significado más que importante, ¿no? para el radicalismo. Y eso es lo que hace a que realmente cuando se festeje ese tipo, históricamente lo hemos hecho
ya sea en Villa María con el arroz con pollo o en Alta Gracia con un locro. Bueno, da la casualidad que a lo mejor, como están cambiando los tiempos, y me parece que mi partido están cambiando muy apresuradamente, más que todo por los dirigentes, entonces tenemos algunos invitados, no solo el doctor Luis Juez, porque también estuvieron la gente del PRO, estuvieron la gente de la coalición cívica. Está bien, puede ser algún tipo de festejo y que el radicalismo comparta eso, pero me parece que hay dirigentes ahí que estaban más cerca de Juárez Celman en esa época que realmente de Hipólito Yrigoyen. Juárez Celman como símbolo del porque fue en su momento conservadurismo fue el cordobés. derrocamiento de Juárez Celman. Entonces, pero volvamos al tema de acá de Córdoba y de ese festejo. Así como fue el locro de Juez, bueno, debe haber sido que ha invitado ahora Juez al locro de la Unión Cívica Radical. A mí no me parece porque primero que estamos el locro dentro cívico-militar. Estamos. Perdón. Sí, que para colmo es como el que locro cívico-militar. La Casa Radical fue allanada, una cosa que nunca creí que nos iba a pasar. Y he visto al Frente Cívico de cuál fue el que fue el organizador de ese locro, nunca tuvo ningún tipo de declarativa ni nada, al contrario. Ni ninguno de nuestros dirigentes tampoco salió al cruce en ese sentido. A veces uno cuando está en un espacio político y en una alianza que casi siempre, Juntos por el Cambio, Cambiemos, siempre han sido alianzas electorales, nunca han sido alianzas que vayan en el tiempo permanente. Entonces, lógicamente, tenemos nuestras diferencias entre radicales, entre la gente del PRO, entre la gente del Frente Cívico y de la coalición cívica. En este caso, nosotros en este espacio hoy lo que tenemos es un apresuramiento, me parece, de Luis Juez a ser precandidato a gobernador cuando tenemos un radicalismo que acaba de sacar casi 54 puntos con Rodrigo Loredo en las elecciones de medio término, junto con Juez también que lo sacó. O sea que, si vamos al caso, nosotros también tendríamos dirigentes que pueden llegar perfectamente a ser precandidatos de la Unión Cívica Radical. Por eso yo desde mi posición lo que estoy pidiendo es que haya algún tipo de interna y de reglamento para que se definan los candidatos. No es momento de hablar de candidatos, pero si en el caso que fuera así, en ese momento sería por algún tipo de interna, no con prepotencia o voy a ser candidato por las buenas o por las malas. Entonces, y después vemos algunas expresiones, el mismo Luis Juez, cuando tuvo la expresión sobre nuestro precandidato a nivel nacional, Facundo Mana, estamos hablando de un candidato a presidente, un precandidato que aparte es del mismo, le guste o no a Juez, es del mismo espacio de él, es lo mismo que si yo saliera a decirle algo a Vidal o a Patricia Bullrich, no se puede decir ignorante por decir así nomás. Entonces, en estas cosas uno puede aguantar y puede tener claro, pero he visto que mi partido, por ejemplo, cuando ha tenido expresiones en ese sentido, no han tenido alguna respuesta la más indicada, al contrario, se han quedado callados. Y eso es lo que me molesta, como radical estoy diciendo. Salgo del radicalismo, Soledad Díaz García, para no incurrir en el error de 2 programas. En cuanto a los... Ya está olvidado eso. Está olvidado y perdonado el conductor. Por supuesto, por supuesto. Estos momentos que estamos viviendo convulsionados con movilizaciones que están anunciadas para la próxima semana. Así es, hay un reforzamiento del plan. Soledad es dirigente del Partido Obrero. Así es, dirigente del Partido Obrero y del Frente Izquierda Unidad. Que acaba de ser cuestionado el Partido Obrero por uno de los camioneros diciendo que es el único partido que no tiene un obrero. No, bueno, nosotros tenemos una amplia composición de obreros en nuestro partido, pero bueno, lo vamos a dejar, digamos, de lado ese tipo de comentarios que más bien son chicanas. Provocaciones que se intentan instalar incluso desde la derecha. Entonces, más si la tenemos que escuchar desde un sindicalista, creo que llama mucho la atención en relación a de qué lado se está ubicando quien debería defender los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos en las calles
junto a los trabajadores ocupados y desocupados defendiendo justamente eso y apuntamos a un reforzamiento de un plan de lucha que evidentemente es una consecuencia de la situación de desmadre, no solamente política, económica, sino social, a la que nos está llevando todo un régimen, ¿no? Este cambio de ministros en los últimos días no tuerce el rumbo del Fondo Monetario Internacional, todo lo contrario. Yo entiendo que la designación de Massa tiene que ver, en primer lugar, con salvarle el pellejo a este gobierno que se va a pique. Es un hierro caliente que por supuesto nadie quiere agarrar, ni Cristina Fernández, ni tampoco ningún sector de la oposición. Lo que se está buscando es que el trabajo sucio del ajuste que demanda el Fondo Monetario Internacional lo lleve adelante el gobierno de Fernández, y en este sentido Massa es el último cartucho como hombre de los mercados del capital financiero internacional de amplia llegada a la Casa Blanca en Estados Unidos, y que, bueno, ha sido saludado incluso por los mercados con esta pequeña reducción del dólar que acabamos de constatar en los últimos días. En ese sentido, entendemos que este gobierno va a ir a fondo con ese ajuste. Estamos a las puertas de una devaluación, que es lo que están exigiendo diversos sectores. De hecho, el dólar campo no es otra cosa que una devaluación encubierta, es un desdoblamiento del dólar. Tenemos incluso sectores de la industria que ya están demandando esa misma política para estos sectores, y es claro que el último orejón del tarro para este gobierno es la demanda de la clase trabajadora, que, como bien decimos, se viene movilizando, viene reforzando un plan de lucha, y que va a ser el principal obstáculo también, como ya se ha visto en el resto de los países de Latinoamérica y se está viendo en el mundo, para que se lleven adelante estos planes de ajuste. En ese sentido es que desde el Frente de Izquierda, desde la Unidad Piquetera y el Partido Obrero, es que estamos llamando a los trabajadores a organizarse en la unidad estratégica de ocupados y desocupados por un plan y por un paro y un plan de lucha nacional que claramente no va a provenir de las centrales obreras, ni de la CGT ni de la CTA, que ya incluso están echando por la borda la convocatoria que tenían hecha para el 17 de agosto. Ya después de que asumió, de que se ha sido designado Massa, incluso están reviendo esa ya convocatoria menguada que era en favor del gobierno y no de defender los intereses de los trabajadores. Ese dólar del campo, como lo llamaban en Garamo, ¿tiene posibilidades de sobrevida? Bueno, está pensado, primero que no es del campo, es del soja. Exclusivamente. La soja exclusivamente, y la soja el campo es una cosa mucho más vasta. La soja se exporta el 95%, así que no tiene casi consecuencias sobre los precios internos, excepto un mínimo porcentaje sobre el precio del pollo y sobre el precio del cerdo, pero fuera de eso no tiene prácticamente, y bueno, y sobre el jugo Hades, para decir una marca conocida, pero fuera de eso no tiene ninguna importancia. Es una devaluación real, concreta, es como si... Era temporal. Temporal, hasta el 31 de agosto, porque es obvio, la Argentina necesita importar de ahora hasta mediados de septiembre 4.000 millones de dólares, en mi opinión, más o menos, 3.500 de combustibles, que no los tiene por imprevisión, por mala gestión, etcétera, etcétera. Eso tiene que venir de afuera, nadie nos fía nada a nosotros como país, hay que pagarlo anticipado, si no el barco no viene. Y bueno, y al mismo tiempo el campo en este momento no tiene ninguna necesidad financiera, porque ya lo que tenía que cosechar de la cosecha vieja lo cosechó, y lo que tiene que sembrar de la cosecha nueva recién lo empieza a sembrar el 15 de septiembre. Entonces hay como un periodo entre mediados de julio y el 15 de septiembre en el cual el campo no tiene ninguna necesidad financiera de andar vendiendo. Entonces se le da este dólar soja, que es una tentación para que venda como si no tuviera retenciones. La soja tiene 35% de retenciones. O sea que es una mejora significativa porque le quitan esa retención. Por eso es todo. No estaba mal el ministro que propiciaba eso. No, el que propiciaba esto se llama Sergio Massa. No se equivoque, Massa propiciaba esto. Estaba él. Se lo digo con conocimiento de causa. Perfecto. ¿Subsisten para usted, Viqueira, un proceso de desestabilización, no obstante los cambios de las últimas horas? Y yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no es cierto? Ya no como gobierno, como sociedad. La Argentina, digamos, tiene un proceso de los últimos años donde hay un fenomenal proceso de concentración económica.
el núcleo de empresarios más poderosos de la Argentina, podemos contarlo con los dedos de la mano. Y son los que están con este gobierno y con otros gobiernos del signo popular intentando permanentemente desestabilizar y avanzar en lo que ya de por sí son situaciones excepcionalmente beneficiosas para ese sector. Recién decía en Garamo, bueno, se pueden sentar sobre la soja porque pueden esperar lo que quieran. Quiere decir que eso que tienen acumulado es un... Bueno, yo lo interpreté de esa manera. Es un excedente que no sé qué pueden argentino... interrumpirse y aclarar todos los conceptos. Yo trataría de desarrollar primero. Entonces, me parece que el problema principal que tiene la Argentina, aparte de los errores de dirigencia política y los que nos corresponderán a nosotros como espacio político, hay un escenario mundial y en Argentina de una altísima concentración económica que está acompañada de cuotas de poder político y en la estructura del Estado muy importantes. Es decir, hay una Corte Suprema que responde claramente a esos intereses, 4 miembros de la Corte, algunos que intentaron ser designados por decreto. En el Parlamento, en una situación prácticamente de empate, o en el caso de diputados, estamos en minoría, y bueno, en gran parte, digamos, de la oposición, haciendo algunas excepciones, pero en términos generales no aprueba nuestras iniciativas legislativas. Entonces, esto ha venido generando, a partir de una situación objetiva gravísima, porque no podemos olvidar que hace 3 años recibimos la Argentina, o recibió el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, un país que estaba ya en default. Es decir, ese reperfilamiento de los bonos no era otra cosa que el no pago de los bonos en peso, un altísimo endeudamiento con el Fondo Monetario, que había sido fugado todo ese capital, pero aparte con el agravante de que había que pagarlo, yo no sé exactamente los montos, pero alrededor de unos 50.000 millones de dólares en estos años, es decir, en el 2021, 2022, 2023, teníamos que pagar esa cifra de dinero. Estos son datos objetivos, entonces el gobierno hereda esa situación. Y a los pocos meses, casi diría a los pocos días, aparece el tema del coronavirus, que evidentemente el COVID, la pandemia afectó no solamente nuestra situación social y económica, sino al mundo. Sumado a esto, la situación de guerra entre Ucrania y Rusia, que le pega en la línea de flotación a la economía mundial, pero también a la economía argentina. Con esto que se decía recién, el aumento fenomenal que están teniendo los combustibles. Yo recuerdo el momento de los tarifazos, el gas licuado, que viene del exterior en buques gasificadores, estaba en $7, $8, y parecía altísimo. Yo no sé el precio actual, pero en algún momento se llegó a valorizar en casi $100 el millón de BTU de ese origen. Y por supuesto todo el gas, aún el gas boliviano, que en el año 2018, 2019 se pagaba $2.50 o $3, hoy no sé exactamente el precio actual, pero está arriba de los $7. Entonces tenemos duplicación o triplicación de precios de determinados insumos o elementos vitales de la economía, como es la energía, que bueno, también golpea fuertemente. Entonces, en síntesis, creo que hay que retomar, por lo menos en nuestra posición, lo que son las banderas originarias del Frente de Todos, que es hacer mucho hincapié en la redistribución económica. Porque me parece que efectivamente toda esta crisis, digamos, donde evidentemente los sectores de mayor poder real imponen sus condiciones, perjudica a otros. Es decir, lo que beneficia a uno perjudica a otros sectores. Porque yo lo escucho, ¿no? Una pequeña pregunta. Sí. O sea, el gobierno, el actual gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos hizo campaña, y lo recuerdo muy bien, porque bueno, digamos, fui parte también de la campaña desde el Frente de Izquierda, y el planteo que se hacía era justamente el de desconocer y declarar ilegal la deuda que había contraído el macrismo. No, ese planteo era un planteo, yo lo recuerdo muy bien, y se planteaba incluso que se iba a llenar la heladera. Para que la vamos a contestar después, así le doy participación a Orlando con una evaluación que pueda hacer. No, la verdad que me preocupa porque, me preocupa, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que el peronismo, llámese en sus ramas que
que se llame, nunca se van a hacer cargo de nada, ¿no? O sea, yo lo escucho a Horacio. Perdón, el peronismo tiene el peronismo. ¿Nombre No, no, no. para usted? No, Tiene a ver, se distintas están hablando, variantes. mire, lo he escuchado por lo menos 10 minutos, 5 minutos, nadie lo nombró a Fernández ahora. Ahora es como que el Yo lo presidente, nombré. no existe más. Yo lo ¿viste? nombré a Es una Fernández. cosa, por eso, nadie se hace cargo, se votó ese presidente, ahora estamos hablando todo el mundo de Massa, hablan de, usted en su presentación habló del HH, el helicóptero. ¿Usted se cree que el peronismo alguna vez se vaya en helicóptero? Los únicos que nos fuimos en helicóptero fuimos cité al nosotros. autor de esa frase. Los únicos que No era nos fuimos yo. en helicóptero fuimos nosotros, los únicos que nos fuimos 6 meses antes fuimos nosotros y nos hicimos cargo absolutamente de todo. Siempre fue lo mismo. Y ahora lo escucho a Horacio diciendo, nos hicimos cargo de los errores. Nos hicimos cargo de los errores. Así como Cambiemos también se hizo cargo de sus errores. Pero eso no significa de que volteemos y que tengamos la posibilidad de voltear un gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre los problemas los tienen los otros. Yo lo escucho a Viqueira, en serio, lo único, pareciera que no, acá fue lo que heredamos, de nuevo, hace 3 años que vienen en el gobierno. Hace 3 años que vienen haciendo agua. Hace 3 años que la gente está peor. Habla de la redistribución. Se hartan de dar planes. ¿Y hasta cuándo van a dar planes? ¿Esa es la economía de este país? ¿Vamos a terminar en eso? No, ahora es Massa. Y después de Massa no hay nada. ¿Cómo no hay nada? No, vas a ir habiendo, seguramente va a haber peronismo de vuelta, porque acá no se terminan más, porque no se van a ir, no quieren irse. Los conozco, ¿quiere exterminar al peronismo? Los conozco, no se quieren ir. Todo lo que están sentados, casi todo lo que están sentados acá, tienen alguna sabemos la historia peronista. Y no me vengan ahora, porque él no nació de un repollo, Horacio, nació del peronismo, de que después se fue al Frente Grande con el Frepaso, estuvo con nosotros, pero la verdad es que, a ver, nadie se hace cargo. Y ahora, y menos acá no se va a hacer cargo a nadie, siempre hablan de la señora. Ahora, al que lo votaron fue Fernández. Fernández es el que tiene que poner la cara. No la va a poner nunca. Nosotros como oposición, como siempre, tratando de ver, el tema institucional, el tema constitucional, que no se vayan, hubieran estado ellos, por Dios, nosotros no duramos ni 2 minutos de vuelta. Entonces, a mí lo que me encantaría es que alguna vez se hicieran cargo. Estamos mal, la verdad que no tenemos salida. Llamemos a la famosa, que no me gusta decirla, pero porque la dijo la frase de la unidad nacional, pero bueno, llamen a la oposición, veamos cómo salimos de este país, porque en este país lo construimos entre todos. Acá no hay River Boca, se acabó el River Boca. Algunos dicen que la oposición, si puede ser... Él lo ha dicho varias veces, que la oposición ha acordado con Massa varias veces. Por el cambio, si puede ser, la oposición no tiene ningún programa y no tiene candidato y no quiere que se adelanten ni siquiera las elecciones porque tienen miedo. No, es que el adelantamiento de elecciones, ¿quién los dice? Los que la patrocinan. Nosotros no lo hemos dicho nunca. Porque somos muy respetuosos de la Constitución, somos muy respetuosos de la institucionalidad. Pero entonces, tienen los candidatos, tenemos candidatos, tenemos propuestas, tenemos todo. A ver, doctor, y nos hacemos cargo, seguramente, del gobierno que nos tengamos que hacer cargo. Pero vamos a las elecciones. No tiene nada que ver con el peronismo de Ingaramo acá en la mesa. Discúlpeme, Ingaramo. Por supuesto que nada que ver. Fui 6 años y medio funcionario de Menem. Por esa misma razón le estoy... Por eso estoy diciendo. Bueno. Yo no sabía. Todos tienen algo que ver con el Soledad peronismo. tiene nada que ver. Yo no sé si usted se Absolutamente acordaba o no. nada que ver con el peronismo. Pero es como aludido en alguna medida. No, pero lo que me gustaría contestar un poco lo del campo, porque eso yo trabajo para los muchachos, así que... Quiso contestarle a Viqueira. Sí. No es que se sienten sobre la soja porque les gusta la tersura del grano o la tersura del silo. Porque no necesitan la guita porque a partir de septiembre tienen que pagar los alquileres de los campos y quieren estar calzados en lo que producen. Por eso usan a la soja como moneda de cambio.
En septiembre pagan los alquileres de los campos, compran el gasoil, llaman al contratista, compran los fertilizantes y sueltan la soja hasta que vengan la soja del mes de abril del año que viene. O el trigo que viene. Este fenómeno de los silobolsa es un fenómeno absolutamente argentino eficiente y creciente. Lo que quiere decir, y creciente. No. O sea, empezó con muy pocos. Por supuesto, porque millones de toneladas. Hoy hay gran parte de la cosecha acumulada. Eso quiere decir que hay una altísima rentabilidad. Yo lo que digo es cuatro veces más caro. Esta acumulación de los cereales es una conducta absolutamente antisocial. Porque vaciamos. No es ningún. Bueno, sí, está bien. O sea, si la soja es peronista. Analicemos con mayor realismo lo que pasa en la realidad antes de hacerlo social. Porque voy a pasar al corte, lo tengo que hacer obligadamente. Le hago una pregunta a Soledad, pasamos al corte y vuelvo con lo que usted quiere transmitir. Hay una deserción, dice usted, de aquellos que iban a trabajar conjunta, mancomunadamente en la calle, etcétera. ¿Ha notado que están desertando algunos sectores que se movilizaban? No, en primer lugar, la CGT y la CTA nunca convocaron a una marcha para reclamar los intereses de los trabajadores. La marcha se perfilaba como una convocatoria en apoyo al gobierno, nada que ver con lo que está haciendo el campo que verdaderamente está en las calles hoy, que es obrero, popular, que son las organizaciones sindicales independientes, que son las organizaciones sociales y piqueteras que están en la calle. Las dos cosas las dejo ahí porque me voy al corte, que es inevitable hacerlo en televisión, que esto no es el Parlamento ni de legislatura. Ya volvemos. Le he pedido a Alberto Fernández que interrumpa la... Y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Sí, efectivamente. Lo que yo cuestiono de alguna manera es este enfoque que se hace desde inclusive los propios sectores beneficiados en la realidad económica, como que el problema está exclusivamente en la política, ¿no es cierto? Entonces yo lo que digo es que hay sectores económicos con una gran capacidad, digamos, un gran poder, que imponen políticas o que están permanentemente presionando. El mejor ejemplo que dábamos recién respecto al tema de retención de cereales. No es que haya cientos de miles de pequeños productores que están haciendo eso, sino que hay pocas y muy concentradas grandes empresas que son las que producen la mayor cantidad de cereal y que tienen altísimo poder adquisitivo, que están integradas inclusive en otros rubros de la economía, en muchos casos en sectores monopólicos. Hay empresarios que están en el sector energético que también están en la producción agropecuaria. O sea, no estamos hablando del pequeño campesino de nuestros abuelos, nuestros padres de hace 70 años. Es una realidad económica totalmente distinta que presiona sobre los gobiernos y que desestabiliza a los gobiernos, como planteé recién, con un gran apoyo de sectores mediáticos muy poderosos y también con el aval de la justicia, o por lo menos un sector del Poder Judicial. Los dos son muy importantes, el mediático y el jurídico. ¿Y usted, Soledad? Bueno, no, yo escucho que... Hablaba de una especie de deserción, sobre todo que no ha habido convocatoria sindical. Todo lo contrario, yo lo que creo es que no hay una deserción, cada vez tenemos más gente en la calle, porque mientras acá se habla, por un lado, de factores de desestabilización económica, política, desde que se habla desde otro lugar que se enorgullecen de haberse ido en un helicóptero y se defiende la especulación que hoy hacen los sectores del campo, particularmente los de la soja, la realidad concreta es que tenemos cada vez más decenas de miles de personas en las calles reclamando un plato de comida sobre la mesa, porque lo que se está reclamando es asistencia para comedores, para merenderos, es el problema del salario, de la jubilación. No se ha hablado, en medio de la crisis que nos está llevando a las puertas de una hiperinflación, de una devaluación, del problema del salario y de las jubilaciones. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que cada vez tenemos
más gente en las calles, incluso las organizaciones que en algún momento estaban nucleadas dentro del Estado, dentro del gobierno, es decir, el triunvirato piquetero, hoy aparece nuevamente con diferentes posiciones, por ahí no son las que levantamos nosotros en cuanto a la defensa del trabajo genuino, de un salario igual al costo de la canasta familiar, un salario mínimo de 100.000 pesos, que es lo que se requiere hoy para poner un plato sobre la mesa todos los meses, bueno, están empezando a salir a la calle. Y ese es el planteo que nosotros estamos desarrollando. Y quiero una sola aclaración, porque acá se habla del problema del peronismo. Bueno, quiero decir, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que decían los kirchneristas que iban a negar la deuda, se sentaron a firmarlo en el Congreso, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y el conjunto de la oposición de derecha, a excepción del Frente de Izquierda. Y es lo que nos está llevando al default, lo que decían que iban a evitar. Estamos a las puertas de un default en Argentina. Discúlpame, yo no me enorgullezco de habernos ido en helicóptero. Parecía que recién. No, al contrario. No, parecía que lo decían con mucho orgullo. ¿Cómo va a decir con mucho orgullo? Porque no se trata de reconocer, no se trata de reconocer las políticas que han desarrollado. El orgullo de ustedes es cortar rutas y tomar fábricas. Ese es el único orgullo. Nunca han ganado una elección. Lo único que quieren es, ¿de dónde sacan la plata para bancar todos esos cortes que están? ¿De dónde sacan el dinero? Es una chicana inaceptable. No es ninguna es una chicana. Nosotros estamos defendiendo el salario, la jubilación, el trabajo genuino. Hemos presentado un proyecto para la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Si nos hacemos cargo de las cosas, nos hacemos cargo. Ustedes nunca se hacen cargo de nada. No se sabe de dónde sale el dinero o los recursos, para no decir dinero, de dónde salen los recursos para hacer tantos cortes. Se ponen bien y les encanta cuando toman una fábrica. A ver, le pregunto, ¿cuánto dinero se necesita para salir de Amiles a las calles para pelear por pan y trabajo? El miércoles una colega tuya, que no me acuerdo ni el nombre, pero que es compañera mía en la legislatura, dijo que hay que volver a tomar las calles. ¿Hasta cuándo? ¿Vos te crees que la gente quiere que tomemos las calles, que tomen las calles? A ustedes no les interesa tomar las calles. Al contrario, quieren trabajo. Por supuesto. Y ustedes no le dan trabajo. Ustedes el único trabajo que le dan es ir y ahora la nueva. Llevan a toda la familia para que no los puedan reprimir, porque es una cosa, pero es un imbécil. A ver, se la saben a todas ustedes. La verdad, a ver, han nacido para cortar rutas. Tú estás planteando que hay que reprimir a las familias que luchan por trabajo y por salario. Vos vas a estar al lado de la gente que lucha. Nunca te he visto al lado de nadie. Pero por favor, lo único levantan la bandera esa. No lo puedo creer. No lo podés creer. Llena la tapa de los diarios las grandes movilizaciones que desarrolla la unidad piquetera, que la ha desarrollado bajo el macrismo, bajo este gobierno, que hoy es el elemento protagónico de toda la semana. Es el orgullo de y Ardú dice que no, que desconoce que el Frente de Izquierda y el Partido Obrero acompañan las luchas. Como dijo aquí en Gáramo, no conozco a ustedes nunca al lado de la gente, nunca lo he visto al lado de los obreros. Lo único que tienen es ver a ver cómo le pueden conseguir un abogado a los obreros para que las empresas tengan por problemas. Si no saben, pero claro, vos seguramente sacan los empleados para hacerle los quilombos a las empresas. Son así ustedes. Para continuar con siempre han sido iguales, pero no van a cambiar más. Y la utilización del tiempo, le quiero preguntar en Gáramo esto. Hay un párrafo de los tweets que ha publicado Massa, que dice, no soy El Salvador. Esto hace pensar que efectivamente él se autoasume como un salvador. Es decir, ¿hay algo que salvar del gobierno nacional? No, hay que sacar a la Argentina de la crisis inflacionaria en que está, bajar los niveles de pobreza, corregir la inflación, cumplir con el acuerdo con el fondo que no le gusta a ninguno de los que a la señora. Hay que hacer un montón de cosas. Si eso se llama salvar, yo no sé si es salvar. Lo concreto es que él pidió más poder porque la experiencia demuestra de los 2 años y medio de gobierno
del Frente de Todos, que se vivieron peleando todos contra todos ahí adentro, y el resultado fue que no resolvieron ninguno de los problemas. Y en los últimos 45 días particularmente los problemas se agravaron de una forma impresionante, con la renuncia del ministro, con una emisión fenomenal de pesos que generó una corrida cambiaria impresionante, suba del 40% de los precios de los dólares, etcétera, etcétera. Viene el señor Massa, que no sé si va a salvar algo, vamos a ver quién le hace el oído a Massa, porque Massa no es economista. Hay que ver quién es el que le hace la cabeza y el oído a Massa, y qué soluciones tiene y qué acuerdo político tiene. Porque estamos de acuerdo que él solo no va a poder hacer nada, digamos, esto es obvio. Él va a poder encabezar alguna estrategia que tiene que tener un buen diseño y algún grado de acuerdo político con los muchachos de la oposición. Porque si no, es muy difícil bajar una inflación de 80% anual, no lo va a bajar un tipo solo con un escarbadiente. O sea, por más inteligente que sea. Así que, no sé, a mí me preocupa mucho que no se hayan podido poner de acuerdo para lo de Bataki, por ejemplo, ¿no? Y que finalmente esto haya terminado con lo de Massa. ¿Por qué? Porque veo que ahí hay una mesa de 3 patas Pero bueno, con lo de Bataki ha sido una vergüenza el trato brindado a la señora sí, Bataki. yo la respeto como persona y lamento mucho cómo la han tratado. Y no creo que haya sido malo su papel en Washington, cuando fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que tenía una sólida preparación, Bueno, por lo que había evidenciado. bueno, de todas maneras, ya historia. está. Ya es historia. Bueno, ahora la presidenta de Banco Nación. Ahora ya es historia. Ahora pero se presidenta habló de en un Banco Nación. momento de que podía correr sangre y trataban de evitar, lo dijo Juan Grabois, advirtiendo que podía haber sangre, y también, agregó una cosa más, saqueos, 2 situaciones dramáticas. Eso en el escenario, con este cambio que se acaba de producir, ¿se diluye? Se diluye algo que existe, y yo no creo que haya en el escenario político argentino, por lo menos en el corto plazo, situaciones, en el mediano plazo, situaciones que puedan llevarnos a la violencia. Me parece que es parte de un discurso político del compañero Grabois, pero que no se corresponde realmente con posibilidades ciertas. No veo ese escenario, digamos, justamente antes de iniciar esta entrevista, lo charlamos. Yo por lo menos veo que la sociedad argentina está padeciendo un gravísimo problema, fundamentalmente los sectores trabajadores, los sectores que están desocupados y demás, pero no veo de ese sector indicios de violencia. Al contrario, los indicios de violencia, o por lo menos discursiva, aparecen en sectores muy reaccionarios de la derecha en Argentina, que son explícitos, o sea, la guillotina, los féretros, o apriete que hacen frente a la Casa Patria contra la vicepresidenta. Es decir, ahí sí veo, pero digamos, no veo clima social para eso. Pero sí, algunos sectores. Señalado, y ahora vuelvo con usted, el grado de confrontación que hay, yo digo que lleve como consecuencia inevitable a la pérdida de vida o a los saqueos o a que corra sangre, pero ese grado de confrontación, yo lo que veo... ¿se va a mantener con esta distensión de las últimas horas? Yo lo que estoy viendo es un proceso de transición enorme, de un movimiento, porque no olvidemos que quien está aplicando el ajuste en la Argentina hoy es un gobierno peronista. Es un gobierno kirchnerista, nacional y popular, que venía a defender los intereses populares, que prometió desconocer una deuda, que dejó el macrismo, que prometió llenar la heladera. Nacional y popular dicho con ironía. Sí, por supuesto. Y que finalmente, bueno, está aplicando este ajuste del Fondo Monetario a rajatabla y que incluso, bueno, está llevando al default a la Argentina. Ese descontento de la población ha generado un proceso de transición enorme. Que bueno, sacando un poco de lado la chicana por ahí con Ardú, nosotros en los barrios lo que estamos viendo es como ese aparato punteril que antes dominaba el peronismo empieza a hacer una transición a asambleas que hoy discuten un programa que plantea la defensa del salario, del trabajo.
el no pago de la deuda externa, que plantea el problema de la nacionalización de la banca, del comercio exterior. ¿Que no se pague al fondo? Y miren, las principales movilizaciones que ha llevado la unidad piquetera han tenido como consigna central no al pago y no al Fondo Monetario Internacional. O sea, una sola cuestión. También una de las campañas centrales que acaba de resolver el reciente Congreso del Partido Obrero justamente es darnos a la tarea por transformar este movimiento, lo que queda de este movimiento peronista, en un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Massa ha tenido con el gobierno de Córdoba, con el gobernador de Córdoba, con Schiaretti, un ida y vuelta a lo largo de los últimos años. En algún momento parecía que iba a formar parte de una confluencia, etc. Le pregunto, ¿cuál es el aporte que el radicalismo, usted encarna hoy el radicalismo, puede hacerle al gobierno de Córdoba, al plan de Massa, si es que este lo especifica el día martes, porque todavía no lo conocemos? ¿Qué aporte puede hacer el radicalismo? No, a ver, el aporte, primero que nosotros, insisto, el radicalismo está dentro de un espacio que se llama Juntos por el Cambio y de las cuales estamos conformados a nivel en el Congreso y en el Senado con nuestros diputados y con nuestros senadores. Los diputados, como bien dijo en su momento, y los senadores siempre han tenido la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Hoy lo escuchamos a Cornejo, al presidente, en las distintas decir leyes. Cosas tremendas. Lo que pasa es que, bueno... Contra los gobernadores, contra Cristina, contra Fernández, contra Massa. Está bien, pero eso lo tenemos... A ver, llega un momento de la cual está la situación del país, así como sí, más vale, hay varios... hay que ver qué dice el presidente del partido. El presidente del partido nuestro, por ejemplo, Morales, es muy acuerdista. Y realmente que me parece que sería bueno en esta situación de este país que seguramente nosotros en este sentido siempre el radicalismo y Juntos por el Cambio vamos a tratar de que esto que no ocurra lo que ha pasado con nosotros en su momento en el 2001 o en el 89 cuando se tuvo que ir a Alfonsín 6 meses antes. Ahora, tampoco tenemos que ser críticos. A veces cuando las cosas se hacen mal, hay que ser crítico. Entonces, a nivel nacional yo lo veo bastante bien a la oposición en su momento, acordando lo que se tenía que acordar. Institucionalmente, lo dije al principio, constitucionalmente nunca van a buscar ningún tipo de derrocamiento, ni van a tratar de hacer nada que tenga que ver con que este mandato no termine el presidente Fernández. Para nada, al contrario. Ahora, a nivel provincial, no sé, Schiaretti está haciendo algunas cosas bien, algunas cosas muy mal, porque lógicamente yo soy la oposición a este gobierno provincial, pero también siempre tratamos de que en Córdoba tratemos de que todo lo que sea de la oposición sea una oposición constructiva. Lógicamente que hemos tenido nuestras cosas y hay opositores de las cuales constantemente están tratando de algún tipo de maquillaje, más que todo en el tema de seguridad, en el tema de educación o en el tema de salud. Pero nosotros cuando estuvo recién que nombró la pandemia Horacio, toda la oposición de Córdoba estuvo al lado del gobernador viendo a ver cómo podíamos hacer para que realmente Córdoba saliera. Y ahí lo dejamos y terminamos con que esperamos el programa de Massa, para algunos llamado superministro, para otros Salvador, para otros muchas otras cosas, personas que según muchas encuestas no tienen ninguna credibilidad en nadie. El día martes tendrán la oportunidad de ponerlo de manifiesto. Hasta el martes para el país y hasta el viernes que viene para nuestro programa, que de todas maneras sale los sábados a la tarde a las 16 y los domingos a las 22 también. Hasta la próxima. Đâu phải